Buenos días. Antes que nada, me gustaría recordaros a las personas que estáis inscritas y estáis participando en este webinar que tenemos hoy, si podéis, por favor, poneros vuestro nombre en el usuario, o nombre y apellidos, para que respecto a la lista que tenemos de inscripciones podamos saber quiénes sois y podamos inscribirlo, ¿vale? Eh, Algunos que veo que no tienen así una identificación de los que estáis conectados, si podéis cambiarlo, por favor, en las opciones, ¿vale? Os lo agradecemos mucho. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en este webinar que hemos organizado. Bueno, hemos hecho ya bastantes webinars a lo largo de estos tiempos de post-pandemia o pandemia, como queramos decirlo. Y, y nada, este que traemos hoy se titula Rehabilitación en osteogénesis imperfecta. Antes que nada, me gustaría agradecer y recordar que estos webinars se realizan, bueno, pues gracias a nuestros financiadores. En este caso, son en concreto tres: la Vicepresidencia y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a través del IRPF, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. Bien. Deciros también a las personas que estáis ahí que este webinar está subtitulado en directo gracias a la colaboración que tenemos con ELIX. Si queréis acceder a ese subtitulado en directo, bueno, si tenéis algún problema también de audición o no lo tenéis, pero os apetece tener el subtítulo, ¿vale? Para ir siguiendo mejor las explicaciones del webinar, pues podéis abajo en el menú tenéis distintas pestañas y o bien os aparece una que pone CC o bien donde pone más, a lo mejor os pone más en un menú, pues ahí le clicáis y ahí se despliega un submenú donde pone subtítulos. Le dais a subtítulos y ahí ya os aparecen, ¿vale? Y ahora ya paso a presentar a nuestra ponente de hoy, que es Meritxell Vigo Morancho. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación, trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un hospital que conocemos muy bien porque lleva muchos años trabajando con personas con osteogénesis imperfecta. Este hospital tiene a su vez una unidad específica creada hace ya varios años para trabajar y tratar multidisciplinarmente a las personas con osteogénesis imperfecta. Y bueno, ya tienen una experiencia, funcionan bastante bien, hemos podido conocerlo, nos han invitado a conocerlo y además nuestra compañera Tamara, la psicóloga de AUCE, colabora y forma parte del equipo de Sant Joan de Déu y ha atendido allí también a muchos pacientes con osteogénesis imperfecta. Meritxell, como digo, es especialista en rehabilitación y nos va a dar este webinar. Deciros también que si queréis realizar preguntas o tenéis algún tipo de duda, os recomendamos y os pedimos, por favor, que nos escribáis a través del chat, ¿vale? Y yo le transmitiré esas preguntas a Meritxell, bueno, o bien cuando termine también, o si no, durante las explicaciones que dé. No os quedéis con dudas, ¿vale? Por favor, que para eso estamos aquí, para compartir experiencias, sabiduría y conocimiento. Y nada más, Meritxell, pues ya te dejo. Bienvenida, siéntete a gusto. Adelante. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos. Sobre todo agradecer a la Asociación de Huesos de Cristal de España por haberme invitado a formar parte de estos webinars. Gracias a Miguel por también la colaboración y por invitarme, y que bueno, ya nos conocemos hace también unos años y la verdad es que estoy encantada de poder participar. Bueno, antes un poco de entrar en lo que sería la presentación,
quiero comentaros que antes de trabajar en el Hospital San Juan de Dios, estuve trabajando en el Hospital de Lérida. Yo soy de Lérida y allí, pues prácticamente el primer año ya como médico adjunto, pues tuve el caso de una niña con osteogénesis imperfecta grave. Claro, era bastante reciente. Mi formación durante la residencia, la verdad es que no la tuve durante la residencia de formación y claro, pues allí empecé un poco a intentar estudiarme bastante la patología y qué es lo que podíamos intentar hacer nosotros desde el equipo de rehabilitación por osteogénesis. Ya había realizado mi formación de rehabilitación infantil en el Hospital San Juan de Dios. Y allí sí que mis compañeras habían estado viendo ya pacientes con osteogénesis, entonces un poco se inició allí mi camino. Y bien, pues ya nos adentramos un poco en lo que es la charla. Como todos sabéis, hay diversas formas de severidad de osteogénesis imperfecta con muy diferente nivel funcional. Es cierto que ahora han modificado bastante la gravedad con la que nosotros estamos viendo a los pacientes gracias a los tratamientos médicos actuales como los bifosfonatos, que desde hace unas décadas han cambiado muchísimo el pronóstico, la talla, la funcionalidad de estos pacientes y con los tratamientos quirúrgicos, sobre todo con los clavos telescópicos de Pfizer-Duval o clavos del mismo tipo de funcionamiento. Aún así, dentro de lo que es la rehabilitación, antiguamente sí que se estaban realizando un tipo de medidas y de ferulajes que actualmente no se utilizan tanto, pero como seguimos teniendo osteogénesis graves y también nos llegan en el diagnóstico en la edad cuando han nacido o a los pocos meses de haber nacido, pues nos tenemos que plantear nuevas metas, nuevas dianas de tratamiento para ver cuál es nuestro tratamiento más óptimo e individualizado a cada uno de los pacientes. Entonces, como la mayoría de vosotros sabéis, lo ideal es intentar poder hacer un tratamiento a medida para cada uno de vosotros. Aquí yo os voy a comentar unas generalidades con las que nosotros nos basamos, pero cada paciente con su entorno es lo que es importante poder evaluarlo. Bien. Nuestra unidad se formó a partir del 2015, la unidad de Sant Joan de Déu. Nos reunimos, aquí ya veis que estamos reunidos en una sala, esto ya fue pre-COVID, desde el COVID nos reunimos por Zoom todas las veces que necesitamos hacer esta puesta en común sobre los pacientes. Estas reuniones las hacemos una vez al mes. En estas reuniones formamos parte todos estos compañeros que están aquí en esta diapositiva, los reumatólogos pediátricos, traumatólogos, médico rehabilitador, trabajador social, el biólogo genetista que es del Hospital Clínico, la psicóloga que es Tamara de AUCE, el radiólogo. Normalmente, dependiendo del tipo de afectación, sí que ellos participan en nuestras reuniones, pero sí que nos coordinamos con ellos para poder realizar todas las pruebas de imagen que precisemos. Y nuestra enfermera gestora de casos, que es un poco también la que nos coordina. He de decir que lo que es la unidad multidisciplinar depende sobre todo de reumatología, de la doctora Rosa Bou, y ella es un poco la que nos coordina a todos, pero sí que la enfermera, la gestora de casos, es la que hace un poco el puente con las familias para que si surge alguna incidencia entre los seguimientos que nosotros podamos hacer en consultas, pues se ponga en contacto con nosotros. Bueno, pues como ha dicho Miguel, colaboramos con AUCE también. Tamara nos está haciendo una labor muy importante y
cada vez creo que la tenemos más en cuenta para muchos pacientes y para coordinarnos también con los colegios. Y bien, como os he comentado, nos reunimos una vez al mes, a primera hora de la mañana, a las 8:30, de entre 8:30 hasta las 9:30, dependiendo del número de pacientes que tengamos, y entre todos pues hacemos la valoración y si ha habido algún cambio en este tiempo en que no hayamos valorado al paciente. Y tenemos una agenda conjunta con el reumatólogo, con el traumatólogo y el médico rehabilitador. Aquí os he puesto el nombre de la agenda. Esto ya depende de cada hospital. Normalmente suele haber el apellido del médico, las siglas del médico y de la agenda de la que depende. Entonces, esta realmente es la traducción de reumatología, unidad multidisciplinar en osteogénesis imperfecta. Entonces, ya nosotros directamente, cuando tenemos que ver un niño y queremos revisarlo allí, pues ya ponemos agendarlo aquí en este nombre de agenda. Normalmente, la mayoría de pacientes los valoramos, los que ya son mayores de 6 años y que están en una fase de mantenimiento con poco riesgo de fracturas, una vez al año, y el resto cada 6 meses, dependiendo de la edad. Los niños más pequeños pues los valoramos con más frecuencia. Entonces, el mismo día, a su vez, pero no en la misma consulta, no en la misma agenda, lo valora el trabajador social, la psicóloga, en agendas separadas, y también se aprovecha para hacer la analítica, las pruebas de radiología, normalmente la densitometría, y si coincide con el tratamiento de infusión endovenosa del palmidronato, que muchas veces los valoramos en el propio hospital de día. Entonces, en esta agenda... Dime. Una pregunta. Nos hace una pregunta en el chat. Dice, ¿no forma parte el fisioterapeuta de esta unidad multidisciplinar o alguna vez participan o cómo hacéis este tema? Bueno, pensar que muchos de los pacientes que tenemos en la unidad no se tratan en el propio hospital, porque son de ciudades cercanas, o sea, no son de la misma, no son propios de la ciudad de Barcelona o están más alejados. Entonces, si hemos tenido algún caso en el que realmente consideramos en que el terapeuta tiene que estar en esa sesión, pues entonces sí que lo invitamos, o soy yo la que normalmente los hago partícipes para que se pongan en contacto, pero habitualmente suelo ser yo la que traduce o manifiesta las inquietudes de nuestros compañeros. Pensar que, claro, nosotros en lo que es en el hospital, todos tenemos un horario muy concreto, con pocas... Aún así, participamos en muchísimas reuniones multidisciplinares de varios servicios, pero claro, los terapeutas tienen pacientes citados en cada hora, y con el COVID aún tenemos más restricciones en lo que es en sala, por lo que tenemos nuestra lista de espera, y sí que lo que intentamos es que el médico rehabilitador es el que acude normalmente a la mayoría de las sesiones multidisciplinares. Y luego nosotros sí que hacemos nuestras propias sesiones de pacientes que están en tratamiento de forma semanal. No sé si os he respondido. Sí que normalmente, bueno, esto ya lo iba a comentar también un poquitín más adelante, nos coordinamos con el fisioterapeuta de zona, bien sea un centro de atención temprana, bien sea el hospital de otra ciudad, el centro del servicio de rehabilitación a nivel ambulatorio, del ambulatorio que tenga más cercano de su domicilio. ¿Vale? Bueno, voy a seguir. Sí, continúa. Vale, entonces, en estas visitas que hacemos, pues se les hace el control de talla, de peso, se les hace pues, la encuesta alimentaria. Todo esto lo hace la reumatóloga, pero nosotros estamos presentes. Se le hace dentro de la anamnesis, pues si ha habido algún problema, si tiene dolor en algún sitio, si ha habido alguna fractura en todo este tiempo que no le hemos podido valorar, si continúa haciendo actividad física, qué tipo de actividad física hace, y si tiene alguna limitación en
sobre todo a nivel de la autonomía. Si precisa ayuda, asistencia para algo. Nosotros al estar en un hospital de niños siempre tenemos en referencia lo que es el colegio, lo que es la parte de actividad física y de ocio, y la doméstica. A todo esto se aprovecha, los niños intentamos que en un mismo día se le puedan hacer todas las consultas necesarias y todas las pruebas para que no pierdan ni los papás ni los niños colegio ni horario laboral, por lo que desde primera hora de la mañana ya lo tienen todo está todo muy bien calculado en horarios. Entonces nuestra consulta médica empieza a las 11 y suele terminar sobre la 1:30, a las 2, dependiendo del día. Mientras tanto, estos niños pues están haciendo, la analítica se han hecho a primera hora, luego ya se hacen las pruebas de imagen, muchas veces ya se han hecho, si son de Barcelona, se han hecho la densitometría un día antes o una semana antes, y si son de fuera, pues se la hacen previo a llegar al hospital, y a su vez pues ya tienen también las consultas características de los especialistas de oftalmología, dentista, otorrino. Y como hemos valorado en la sesión inicial aquellos pacientes en los que sea necesario hacer una determinación genética, pues ya, o otro tipo de pruebas, ya todo esto se coordina desde la reunión inicial que hemos hecho a primera hora. A nivel de rehabilitación, nosotros básicamente pues, lo que vamos a hacer en la exploración, además de la anamnesis, que ya normalmente suele ser de una forma fluida con la reumatóloga y con el traumatólogo en el momento en los que vemos a los pacientes, pensar que son niños que vienen con sus papás y de repente pues, nos ven a 3 médicos y normalmente nosotros tenemos nuestros residentes de formación, por lo que a veces puede ser un poco chocante, viene pues el niño y lo va a valorar, lo va a ver, pues a veces hemos llegado a ser casi 10 sanitarios, ahora con el COVID somos menos, pero sí que puede ser quizás un poco violento, pero bueno, el report que nos dan, tenemos la sensación de que están agradecidos, de que entre todos los podamos valorar y tampoco no están intimidados al respecto. Entonces, la exploración concreta en las que hacemos, los hacemos caminar, siempre los hacemos caminar vestidos y descalzos, y desnudos sin ropa, para ver un poco todas las compensaciones que pueda llegar a tener, cómo posicionan los pies, cómo ponen las caderas. Le valoramos también los pies en el podoscopio para ver si hace un correcto apoyo o no, si se podría beneficiar de algún tipo de órtesis. Las órtesis suelen ser las férulas, o sea, órtesis lo decimos en términos más técnicos, pero son las férulas, las plantillas en este caso. Y vemos también la espalda. La espalda es muy importante. Nos dan información de si puede iniciar ya alguna deformidad en escoliosis o en cifosis. La cifosis nos podría traducir ya pequeños acuñamientos, por lo que esto ya nos orientaría a solicitar nuevas radiografías o en el siguiente control nuevas radiografías. Valoramos extremidades, siempre sin hacer palancas en las movilizaciones pasivas, ya lo hacemos todo de forma muy acompañada, y si son niños pequeños, por debajo de los 4 años, 6 años, pues vemos un óptimo desarrollo global psicomotor, por si es necesario realizar algún tipo de intervención. Entonces, a raíz de nuestra exploración, pues vemos si este paciente, si este niño va a precisar tratamiento rehabilitador y dónde realizarlo. Si el paciente es de nuestra zona, pues lo realizará en nuestro hospital, y si no, nos ponemos en contacto con la zona de referencia. Supongo que en todas las comunidades se funcionará más o menos igual. Nosotros trabajamos en red, en el sentido de que yo desde el ordenador puedo hacer una derivación directamente al hospital o al ambulatorio de zona de ese paciente. Sí que quizás nos cuesta un poquito más lo que son los centros de atención temprana, que no los tenemos tanto en la red
de internet, bueno, digitalizada en el hospital, pero sí que habitualmente hacemos un informe para que ellos puedan ir al centro de atención temprana que tengan en zona. Y allí ya nos intentamos coordinar pues, vía mail o si no con llamadas telefónicas. ¿Vale? Entonces, en esa valoración y según las fracturas que haya podido tener el paciente y las necesidades que él pueda tener en el colegio, en su casa o el que sea más o menos independiente o para evitar dolor según qué posicionamiento puedo hacer, decidimos si lo ponemos en tratamiento en el gimnasio con los fisioterapeutas o terapia ocupacional, que la terapia ocupacional, me figuro que la mayoría de todos vosotros la conocéis, es sobre todo dirigida mucho a la autonomía del paciente. También se realizan ferulajes, órtesis, bueno, ferulajes sobre todo de miembro superior, y se trabaja todo lo que es temas de posicionamiento, el entorno, todo lo que pueda facilitar al paciente o impedir el que pueda llegar a ser autónomo en su medio. Vale, en esta valoración, como os he comentado, ya decidimos si vamos a solicitar pruebas de imagen o ferulaje. Y también en el caso de que hayan tenido una fractura, si en esos momentos necesita pues, una silla de ruedas para desplazamiento, unas muletas para descargar o un andador, y en los que queremos ya empezar una carga progresiva, un bipedestador o un plano inclinado dependiendo del paciente. Si en la valoración que hemos hecho en la exploración hemos encontrado unos signos neurológicos, dependiendo, por ejemplo, pongamos el caso de que ha habido una fractura vertebral, encontramos que tenemos un déficit neurológico, pues aquí tenemos que hacer una prueba de neuroimagen, habitualmente es una resonancia pues para ver que no tengamos un compromiso medular, radicular. ¿Vale? Entonces, estas sí que, dependiendo de cómo esté el paciente, pues sí que se pueden pedir de urgente o de forma preferente, ordinaria. ¿Vale? Bueno, nuestros dos grandes tiempos son cuando un niño nos llega con el diagnóstico de osteogénesis y ya en el seguimiento. Con el diagnóstico, pues habitualmente, cuando son recientes, pues ya suelen ser niños pequeños. Otros, que ya serían de seguimiento, algunos de ellos son que nos los derivan de otros centros o que son segundas opiniones. Entonces, estos ya entrarían en otro circuito. Cuando nos llega un niño pequeño con un diagnóstico de osteogénesis, si el niño ha nacido en el hospital, ya desde el área de neonatos nos ponemos en contacto con la familia y valoramos al niño. En los casos de osteogénesis grave los conocemos ya en el área de neonatos porque estos niños ya han nacido con fracturas. Entonces ya aquí ya empezamos nosotros a tener una intervención sobre todo de empoderamiento a los padres, esta famosa palabra que parece que ahora se ha puesto tan de moda, pero es muy importante el que los papás se puedan sentir actores de primera línea, o sea, son los más importantes en el cuidado y en el manejo de los pacientes. Entonces, hay que intentar que estos papás, dentro del posible pánico que puedan tener a que cómo coger al niño, cómo posicionarlo, cómo vestirlo, puedan tener miedo a que no sufra dolor o tener alguna fractura, pues es muy importante formarlos para que no tengan, para sacarles esa ansiedad, esa angustia y que se pueda trabajar bien con los pacientes. Entonces, dependiendo de cómo esté el niño, si el niño ha tenido alguna fractura y se tiene que inmovilizar, pues en ese momento no vamos a hacer movilizaciones, vamos a hacer fisioterapia de ese miembro, pero sí del resto de los miembros. Si el niño ha nacido con algunas deformidades, que nos ha pasado con el caso concreto de uno de nuestros
pacientes, pues ya realizamos unas ferulitas para las manos. Claro, las ferulitas también tenemos que vigilar mucho el tipo de material con los que trabajamos, porque cuando estos niños son tan pequeños aún no se ha empezado a hacer, no ha podido recibir el tratamiento con bifosfonatos porque son recién nacidos o tienen poquitos meses de vida. Entonces, si ponemos un material relativamente duro para intentar hacer una pequeña palanca y conseguir que el miembro a tratar, en este caso mano, no se nos deforme y que no se nos vaya a romper, tenemos que cambiar el tipo de material. Entonces, en este caso, al ser un niño pequeño, lo hicimos con unas adaptaciones con goma eva, con goma espuma, y nos fue realmente muy bien. Con los pies no lo conseguimos, pero con las manos lo conseguimos. Pudimos conseguir hacer la mínima palanca sin riesgo de fractura en sus huesos. Vale, como ya sabéis, estos pacientes, bueno, podéis tener alteraciones en la capacidad pulmonar por las deformidades que pueda haber en el raquis, en la caja torácica. Entonces, sí que también intentamos instruir a los padres para el manejo de secreciones. En todo este tiempo que yo llevo, a mí inicialmente me pareció muy importante, pero solamente me he encontrado 2 casos en los que ha habido mucha retención de secreciones, en los que hemos tenido que instruir a los padres en esto. Entonces, no suele ser de lo más común dentro de lo que yo he visto. Bien, en los niños pequeños intentamos que durante todo su desarrollo motor, al menos hasta que tenga una marcha, si la consigue, nosotros les damos seguimiento, les entregamos un folleto informativo y en ese folleto informativo se les comenta de forma presencial, pero se intenta que vaya adquiriendo sus hitos motores acompañados y se trabajan. Bueno, pues ahora en esta sesión vamos a trabajar cómo vamos a tener que hacer para que se siente bien, qué posicionamientos son los adecuados. ¿Vale? Entonces, lo habitual es en esta primera fase, en los niños pequeños, intentarlos todos redirigirlos en el hospital. Si esto no lo podemos hacer porque son niños que son de otra zona, nos ponemos en contacto con los hospitales de zona y si no también, dependiendo de la gravedad, con los centros de atención temprana que les toque por área. Vale. En el caso de que los niños ya hayamos pasado esta primera fase, un poco de que ya tenemos un desarrollo evolutivo estable, entraría ya en la parte del seguimiento. Entonces, si son más pequeños de 6 años, los vemos cada 6 meses y a partir de los 6 años, cada año, una vez al año, ya en consulta multidisciplinar. ¿Qué pasa? Si en estos niños nosotros vemos que tiene algún cambio en la exploración, por ejemplo, que inician ya con una actitud escoliótica, yo no voy a esperar un año en verlos, los voy a ver a los 6 meses. Sobre todo en el pico de adolescencia, en preadolescencia, que es cuando hacen todo el cambio hormonal y la espalda se nos puede empeorar más. Entonces sí que aquí hago el seguimiento más cada 6 meses o dependiendo cómo sea. Todo esto entendiendo de que no haya habido una incidencia, alguna fractura, alguna intervención. Siempre vamos a intentar que ya no solamente toda la parte de fisio y de movilizaciones, si el paciente es autónomo, necesita alguna adaptación en el colegio, precisa alguna adaptación del entorno, puede escribir bien, se fatiga, los dedos se le cansan, tiene dolor, puede aprovecharse bien la ropa, se puede vestir solo. Todo esto siempre lo estamos analizando. ¿Que lo puede hacer? No intervenimos. ¿Que no lo puede hacer? Intentamos intervenir. Y luego estaría el otro escenario, que es en cuando el niño pues, ha tenido pues, una fractura o se ha tenido que intervenir. Entonces, aquí sí que tenemos la coordinación directa con traumatología para ver cuándo podemos empezar a hacer las movilizaciones pasivas y la carga progresiva.
Entonces, lo mismo, o lo hacemos en nuestro hospital, o si son de fuera de área, pues se hace en zona y nos ponemos en contacto con el hospital o el ambulatorio de zona, y en algunos casos hacemos rehabilitación domiciliaria, que aquí en el caso de Cataluña sí que también lo tenemos coordinado en red, perdón, ¿vale? Bueno, un poco aquí es lo que os he estado explicando en las diapositivas de antes. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues que sea independiente en las actividades básicas de la vida diaria, que es baño, vestido, transferencias, que esto es levantarse de la cama o de una silla para ponerse de pie, poder acceder al váter, que en el váter se pueda hacer la higiene él solo, que se pueda limpiar bien, el acceso al baño, a la ducha, las bañeras, que pueda ser también autónomo en todas las actividades instrumentales. Instrumentales me refiero a, siendo un niño, pues las tareas domésticas, en lo que es la comida, los cubiertos, el acceso a la ropa, al mobiliario. A nivel escolar, pues todo lo que sería teclados, mesa, silla, bolis, lápices, que el entorno pueda estar adaptado si tienen necesidades de adaptación, y sobre todo lo importante es que estos niños participen en todas las actividades que puedan hacer niños de su edad. Hay múltiples escalas de valoración funcional. Es cierto que nosotros como tal no las estamos teniendo registradas. Este sería nuestro punto en el que quizás pudiéramos intentar tener más registro, pues de cara a poder también tener un evolutivo, por si ha habido cambios, pero son las que en la bibliografía son las que están registradas como las más utilizadas. Bueno, en nuestro caso, cuando el paciente entra en tratamiento rehabilitador, les hacemos firmar un consentimiento informado, ¿vale? Bueno, aquí veis que salen un poco subrayado en rojo, porque aún se tienen que pasar por la parte de documentación que nos den el visto bueno, pero nosotros sí que los estamos teniendo en registro particular nuestro. Más que nada para que, claro, no porque nuestra intervención vaya a hacer que se puedan romper. Vosotros ya sabéis que el sustrato de vuestra patología es una fragilidad ósea y sois más susceptibles de fractura que otro tipo de pacientes. Entonces, aquí necesitamos la conformidad de los papás para saber que vamos a entrar en el procedimiento, vamos a intentar ser lo más seguros en el tratamiento, pero puede existir este riesgo. De momento a nosotros no nos ha sucedido, pero sí que, por ejemplo, en la sala de radiología ha pasado. Entonces, claro, puede pasar, es algo que lo tenemos muy en cuenta, avisamos a los técnicos de rayos, ven un niño con osteogénesis, tener cuidado, si pueden los papás que lo posicionen. Vale. A todo esto, todas nuestras intervenciones que se realizan van dirigidas, en el caso de que sean niños pequeños, cómo manipular al paciente, al niño, y cómo poderlo posicionar de una forma correcta para que pueda tener un movimiento libre y que no le facilite la progresión de las deformidades, que pueda ser autónomo y, sobre todo, insistirles siempre de que tienen que hacer una actividad física. Cuando ya son escolares, ya les orientamos hacia un deporte, pero sí que es importante que siempre tengan que hacer una actividad física. En el caso de que haya habido una fractura o una intervención quirúrgica, intentaremos que el tiempo de la inmovilización sea el menor para que se pueda fomentar el movimiento libre de la articulación, prevenir la atrofia muscular y enseguida poder hacer una carga progresiva de forma precoz, para que el hueso se nos pueda mineralizar antes y tener mejor callo. Todo esto creemos que no lo estamos haciendo mal porque está más o menos en la línea del último consenso que hubo sobre el tratamiento rehabilitador en pacientes, en niños y adolescentes con osteogénesis imperfecta, que participó Miguel. Entonces, ahí un poco también es como nosotros nos estamos
haciendo nuestro propio feedback y examen de si las cosas podemos mejorar o hacerlas mejor de lo que lo estamos haciendo hasta ahora o que no hacemos. Vale, como os he comentado, una de las piezas fundamentales para nosotros es la coordinación con los centros de zona, con el centro de atención temprana, pero también con la escuela. Aquí sí que hemos tenido en algún caso en concreto reuniones con el equipo evaluador del colegio, que son los que hacen la orientación psicopedagógica, para ver si tienen que hacer adaptaciones en el aula o a lo mejor algún tipo de adaptación curricular en el paciente, porque claro, al tener algunos déficits de audición, pues quizás también puedan precisar un tipo de adaptación curricular. Es importante transmitirles bien, dependiendo del momento en el que tengamos al paciente, pues ha sufrido una fractura, se ha tenido un tiempo de inmovilización después de una intervención y que el niño va a volver a la escuela, cómo va a volver, lo va a hacer en horario completo, lo va a hacer en unas horas, qué recomendaciones les damos nosotros. Entonces, nos ponemos en contacto con ellos, les damos pautas en la escuela. Normalmente todo este tipo de trabajo sí que lo suele hacer mucho el fisioterapeuta escolar, nuestro terapeuta, bien sea el terapeuta ocupacional, bien sea el fisioterapeuta. Es importante que estos niños, si tienen necesidad de tener una cuidadora, que la puedan tener, tanto para poder ir al baño. Algunos lo necesitan en el momento del comedor, en el recreo un poco para la supervisión y en el posicionamiento del aula. Algunos de los pacientes que van en silla de ruedas, sí que se intenta en el que pueda hacer las transferencias con un andador por la clase y que se sienten en una silla que se la ha adaptado por el propio colegio y que el fisioterapeuta también ha dado las indicaciones correctas. Y en otros, si tienen que ir con su silla de ruedas, pues entonces se adapta la mesa. Pero todo esto sí que es importante, pues el poder tener este contacto con el colegio, pues para que puedan tener toda estas adaptaciones, que sea un colegio en el que no tengamos barreras arquitectónicas, que pueda haber una facilidad de acceso al ascensor, que en la clase donde tenga que ir este niño, que tenga una accesibilidad correcta, ¿vale? Luego también estaría toda la parte de la parte del recreo o en el momento en que el niño, pues que vayan a hacer una excursión, pues todo esto también tenemos que intentar dar estas oportunidades. Hay niños que son deambulantes, pero quieren hacer una excursión, no la pueden hacer a lo mejor porque se cansan, porque tienen miedo, porque no pueden seguir el mismo ritmo, pues entonces en estos sí que les prescribimos ya pues una silla de ruedas o ligera o que pueda ser autopropulsable o propulsable por una tercera persona, para que pueda facilitar este desplazamiento al igual que otros niños, ¿vale? Todo esto nos ayuda pues, a que el niño pueda hacer una integración con la sociedad, con lo que hacen los niños de su edad. También nos intentamos coordinar con las piscinas municipales. En los casos en los que hay fisioterapeuta en la piscina es sería lo ideal, porque entonces sí que intento ponerme en contacto con ellos, les comento vuestra página, que tenéis muchísimos ejercicios e indicaciones de cómo hacer los ejercicios dentro del agua y le doy un poco las indicaciones. Para que el paciente, pues bien, o aún no esté en etapa de ambulante, bien sea porque es pequeñito y aún no ha conseguido el hito de motor, o porque esté dentro de un postintervención, una posfractura. Y en el caso en que no haya un fisioterapeuta, también intentamos coordinarnos con el monitor. He de decir que en la mayoría de estas piscinas suelen ir también los papás con el paciente. Esto en el caso de los pacientes que están más afectados. Con los nuevos tratamientos, ya sabéis que los pacientes han cambiado muchísimo su funcionalidad, entonces muchos de ellos hacen vidas prácticamente normales, tanto en el colegio como en las actividades de ocio. Bueno,
un poco todo lo que os he comentado a partir de la fisioterapia. Pues a partir de lo que es atención temprana, todo esto tengo que, no os lo he comentado, pero doy también las gracias a mis compañeras de mi hospital, a mis terapeutas, la fisioterapeuta Montse Junca, que el año pasado hizo también un poco, hizo una revisión de todo lo que, los tratamientos que estamos haciendo a nivel de fisioterapia en los pacientes con osteogénesis, y luego otra compañera, las terapeutas que luego os comento. Bueno, pues a nivel de nuestra atención en la primera fase, en la parte del bebé, vamos a hacer una atención temprana modificada, no va a ser la atención temprana habitual que se suele hacer. Vamos a hacer mucha prevención de ello. Entonces, no vamos a intentar limitar al niño, vamos a intentar adaptar el entorno, porque el niño tiene que descubrir, mientras ella vaya descubriendo, nosotros nos va a facilitar dirigir el tipo de movimientos que tiene que hacer para que ese hueso apoye bien y que esas articulaciones apoyen con un eje correcto, que es lo que nosotros vamos a intentar buscar, que el niño haga carga y en una posición adecuada. Si tenemos al niño muy posicionado, muy encerrado en su silla o muy protegido, no va a descubrir. Entonces, es importante que todo esto nosotros demos la seguridad tanto a la familia como al cuidador y como al terapeuta que lo vaya a trabajar. Los que están en contacto con nosotros o los que trabajan con nosotros lo tienen muy presente, pero claro, entiendo que a lo mejor pacientes que están en otras zonas, pues todo esto es nuestro deber transmitirlo. Entonces les facilitamos toda la documentación posible o nuestros emails y nos ponemos en contacto con ellos. Vale. Luego también, cuando ya hemos pasado esta fase del desarrollo, pues ya lo hacemos todo dirigido pues a lo que precise el niño en ese momento. Después de una fractura, durante la inmovilización, tenemos niños que a lo mejor están en un prequirúrgico, pero que sabemos que la van a operar, pero que aún no se puede hacer una carga porque está en una fase determinada. Pues entonces, si vemos que no tiene sentido que el niño venga al hospital a hacer el tratamiento, nos coordinamos con la gestión de rehabilitación domiciliaria para que los fisioterapeutas de estos centros puedan ir a domicilio y para que por lo menos no vayan perdiendo fuerza y lo tengamos lo mejor preparado antes de la intervención y que luego sea el proceso rehabilitador mucho más adecuado. Y como os he comentado, actividad física. Fisioterapia acuática, creo que no os voy a explicar más de lo que vosotros no sepáis. La mayoría de vosotros ya desde bien pequeños habéis empezado ya a hacer mucha terapia acuática. Tenemos muchos beneficios. A mí me encanta, sobre todo en las fases en las que no ha habido una deambulación, o bien por edad, o bien después de una fractura, empezar allí a hacer ya el inicio de la carga, que esto en los casos en los que no podemos tener, sería una gran ilusión para mí poder tener una piscina en el hospital. Lo he pedido, está en la Carta de Reyes, lo pido todos los años, soy muy pesada y lo seguiré pidiendo, pero si no, si el paciente no puede tener esta posibilidad, pues nosotros empezamos a hacer la carga en un plano inclinado de forma progresiva. ¿Hay inconvenientes? Pues claro, sí que nosotros intentamos recomendar siempre de que pueda haber un monitor o que pueda haber un fisioterapeuta que se pueda poner en contacto con nosotros, sobre todo que la piscina pueda estar adaptada para poder evitar el riesgo de que pudiera haber alguna fractura o alguna caída. Vale. Entonces, una pieza fundamental, que los niños hagan actividad física. Se les enseñan ejercicios para que vayan haciendo, pero sí que es cierto que la mayoría de nuestros pacientes, excepto los más graves que tenemos, que alguno de ellos lo tenemos en fase de sedestación, no ha podido empezar aún la deambulación, solamente se inició marcha lateral y ya empezó con su ciclo de fracturas y refracturas, pero sí que intentamos a todos redirigirlos a que hagan un deporte. Les recomendamos que no hagan ejercicios de contacto, de grandes impactos, que vigilen mucho en los deportes en equipo,
en los ejercicios en los que tengan que hacer grandes torsiones, sobre todo a nivel para proteger todo el raquis. Sí que hacemos mucho hincapié pues, en todo lo que sería, perdón, aquí no sé dónde ha salido esto. Ay, había silenciado todo, pero aquí no sé lo que sucede. Las cosas del directo. No, es que tengo otro. Qué desastre. Ya está. Ya está. Perdonad. Tenía el móvil en silencio, pero resulta que está conectado con el ordenador y ha sonado en el ordenador. Y esto yo no lo tenía controlado. Perdonad, son cosas del directo y es mi primer webinar, o sea que disculparme. Bueno, a todo esto, la actividad física, muy importante. El paciente, es importante que sigáis haciendo vuestros ejercicios en domicilio, domicilio o en el gimnasio, fortalecimientos muscular. El aeróbico es esencial tanto para la parte respiratoria como toda la parte cardiocirculatoria, y luego poder participar con todas las actividades de ocio que puedan hacer los demás niños. Sí que es importante, como vosotros sabéis, tenéis una predisposición por vuestra hiperlaxitud a tener muchos esguinces y a veces tener unos movimientos un poquitín fuera del eje articular, sino todo un poquitín fuera del eje normal. Entonces, sí que es importante, de cara a la actividad física, que las articulaciones trabajen centradas en la articulación en la que biomecánicamente es más efectiva. Esto los fisioterapeutas ya sabéis que son todos los ejercicios que son concéntricos. Entonces, esto es lo que a nosotros nos gusta mucho porque fomenta toda la coaptación, o sea, todas las columnas musculares que rodea a esa articulación están posicionadas de forma correcta para que esa bisagra no se nos vaya. No sé si me estoy explicando bien. O sea, una articulación la podemos poner aquí, la podemos poner en un margen más exagerado. Muchos de vosotros, los dedos, tenéis muchísimo más rango articular. Entonces, si se hace el trabajo fuera de un eje normal, esa articulación no está correcta. Entonces, el trabajo tiene que ser en un eje normal, en que los huesos, las articulaciones no estén fuera de un eje normal, tienen que estar bien posicionadas. Y ese es el posicionamiento ideal en el que se tiene que trabajar. Entonces, ahí toda la musculación y actividad física tiene que ir dirigida ahí. ¿Vale? Las cadenas cinéticas cerradas son las que normalmente a vosotros son las correctas. Claro, me estoy intentando contradiciendo un poco porque os estoy animando a que hagáis mucha piscina, pero la piscina es el medio en el que menos os vais a poder lesionar y en el que primero vais a poder hacer más carga y más movimientos libres, pero sí que es cierto que es el medio en el que no está demostrada que se aumente la densidad mineral ósea y la musculatura no trabaja tanto con esta biomecánica que os he comentado de estar bien encajada la articulación. Pero sí que en este caso que os he comentado, pues un rastreo, trabajos de obstáculos, con gran cuidado todo lo que son los rocódromos infantiles, siempre con un supervisor, con un monitor. Y el resto de deportes que se pueden recomendar, siempre se pueden intentar adaptar. ¿Qué quiere decir? Si son deportes en equipo, pues a lo mejor se pueden intentar incluir nuevas normas, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor en vez de que sea siempre uno el que tenga que poder, que sea un pilla-pilla, pues a lo mejor se puede hacer pues disminuyendo la velocidad o hacerlo de otro modo, ¿no? O sea, para poder integrar al niño en este tipo de juegos, es un poco imaginar
de la forma en la que podemos que ese niño pueda hacer el mismo juego que los demás sin tener un riesgo. Si tiene fatiga, pues hacemos turnos. Ahora juega este equipo y luego juega el otro. Pueden jugar cogidos de la mano para que la estabilidad de uno se la dé al otro y intentar, para reducir el número de contactos, a lo mejor también reducir el número de participantes. Adaptar también lo que es el entorno, pues hacerlo más pequeño, vigilar también cómo puedan ser los suelos o los obstáculos que pueda haber alrededor, pero sobre todo para intentar integrarlo en todo, ¿vale? Aquí ya un poco también lo he estado contando, que es para evitar la fatiga, pues bueno, pues que el niño pueda descansar, que puedan reducir el tiempo en el que esté participando con el resto, ir cambiando los roles. Poder tener pues también pues como una zona de banquillo, aquí lo he puesto como refugios, pero realmente como tener un banquillo para poder decir, pues bueno, pues ahora yo descanso. Y adaptar también el tipo de material, pues utilizar balones más blandos, de diferentes tamaños también, y evitar todo este tipo de obstáculos o ver que el pavimento esté bien. ¿Vale? Bueno, ahora entraría en la otra parte, la que es la parte de la terapia ocupacional, ¿vale? Entonces, a nivel de todo el autocuidado, vamos a intentar ver qué es lo que le podemos aportar a la familia en su domicilio, que puedan intentar hacer adaptaciones de mobiliario o para que el niño pueda acceder al baño o a la bañera de una forma autónoma, sin necesidades. Hay este tipo de posicionamientos, pues en el caso de, hay papás que les ha agobiado un poco en el momento del baño y de la ducha, entonces sí que existen este tipo de posicionamientos pues para que el niño cuando es pequeño y aún no colabora, pues para que no se pueda mover en contra de los movimientos que los papás están ofreciendo y que pueda haber algún riesgo, ¿vale? Entonces se pueden hacer moldes, también es cierto que algunas bañinas de bebé se pueden adaptar también, ¿vale? A nivel de lo que es actividades instrumentales, sí que veremos si el niño, aquí me he repetido con lo de la escritura, si el niño precisa adaptaciones tanto de los bolígrafos o en el ordenador, si hubiera alguna deformidad del teclado, si necesita algún tipo de adaptación o incluso si pueda precisar algún tipo de férula para colocar bien esos dedos, ¿no? Si el niño, por ejemplo, tiene una hiperlaxitud y me coge, bueno, yo no lo sé hacer, ¿no? Pero si me coge el lápiz de una forma anómala, pues a lo mejor sí que podemos hacer una pequeña férula o un pequeño dedal para posicionarlo de una forma correcta o incluso a este nivel. Eso siempre sí es, si esa posición le resulta para el niño incómodo, fatiga o doloroso. Si no, no es necesario hacer ningún tipo de adaptación. Vale, entonces ahora aquí empezamos con nuestras terapeutas ocupacionales, ya en el 2018 hicimos un tríptico para manejo de del bebé con afecto de osteogénesis imperfecta, lo presentamos en las jornadas de la Sociedad de Rehabilitación Infantil. Ahora ya lo tenemos en formato online. He de agradecer muchísimo esta presentación, la hizo la terapeuta ocupacional Cristina Caballera, que ya no está con nosotros. El año pasado falleció por una enfermedad crónica, pero nuestras compañeras terapeutas están siguiendo un poco su camino y nosotros hemos intentado pues seguir lo que ella empezó y ahora lo hemos hecho en este formato en el que vosotros, creo que Miguel antes lo ha intentado, si clicáis el código QR os puede salir, es lo mismo que presentamos en este congreso y que ya lo teníamos en formato en tríptico en papel, pero ahora ya lo tenemos en este formato. Y os dejo también el enlace en el chat, ¿vale? Para que en vez del QR también tenéis en el chat el enlace si queréis verlo. Es cierto que ahora un poco, pues en nuestro hospital, un poco y precipitado también por la pandemia, va a haber bastante telemedicina, telerehabilitación y muchas de las cosas que puedan ser empoderar a las familias de los pacientes. Claro, trabajamos con niños y entonces aquí nuestro vínculo más importante tiene que ser con los papás. Pues son los papás los que van a transmitir
y van a hacer la mejor adherencia a los tratamientos que nosotros ofrecemos. Entonces, es muy importante este papel de acompañamiento y de formación, ¿vale? Bueno, ya cambio la diapositiva. Bueno, en esta misma línea del empoderamiento y de la formación, esto es de cara a la escuela, ¿vale? No lo tenemos aún pasado por documentación. Sí que lo tenemos trabajado, este lo hizo Judith García, entonces aún tenemos pendiente de pues, que nos den el visto bueno, pero sí que es cierto que intenta también la terapeuta ocupacional pues ponerse en contacto en estas coordinaciones que hemos hecho a veces multidisciplinarias con el EAP. Tamara también ha estado un poco pues qué pasa con este paciente tenemos problemas en el baño, lo podemos poner de pie, no lo podemos poner de pie, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, pues aquí nosotros queríamos dar también estas pautas, ¿no? Para que, a pesar de que nosotros, además de que nosotros nos pongamos en contacto con el colegio, pues que puedan tener ya también una hoja de ruta para ver qué es lo que pueden hacer con estos niños, ¿no? Que no les tengan pánico y eso no haga que evite que puedan hacer otro tipo o sea, que no puedan hacer lo mismo que otros niños. Entonces, aquí pues se les da unas normas básicas de si tuvieran que manipular al niño para transferencias, cómo lo tienen que hacer, comentarles todas las barreras arquitectónicas, lo que tendrían que impedir o intentar adaptar, que si hay una fractura que no se asusten, cómo tendrían que actuar, a la hora del patio también un poco la supervisión, la clase de educación física que sí que la pueden hacer, pero que eviten pues el contacto, los impactos, coger pesos y hacer según qué tipo de movimientos de torsión. Hacemos sugerencias, el posicionamiento durante las clases, el cómo hacer el baño y luego un poco, pues claro, en todos aquellos niños en los que puedan haber una alteración en los aprendizajes y que el niño no participe tanto como el resto de los niños, pues nos vamos adaptando dependiendo del grado de escolar que esté realizando. Como aquí veis, toda esta información, mucha de ella, toda la documentación que proporcionáis a UC, pues nos ayuda mucho también a nosotros para poder tratar a estos niños y ponernos en contacto con el resto de compañeros. Bueno, el otro aspecto que ahora parece que me salgo un poco de la línea de trabajo, pues es el momento en el que el niño tenemos que animarle a que haga un desplazamiento. Este desplazamiento, pues dependiendo de la edad, pues vamos a fomentar el gateo, el desplazamiento con ayuda de algún tipo de asientos con ruedas, andadores, si lo precisan, y antes de entrar en las sillas de ruedas, pues sí que es cierto que podemos hacer algunas, bueno, esto ya sería para niños un poquitín más grandes y obviamente ya los de 16 años o mayores, que son las mobilets, las motos adaptadas para los desplazamientos. Sí que intentamos con las sillas ir de menos a más asistencia. ¿En qué sentido? Si el niño es pequeño, intentamos que el niño sea lo más autónomo posible. Si no se puede, por lo que haríamos una silla autopropulsable ligera. Si el niño no tiene suficiente fuerza o se cansa, las autopropulsables también te la puede propulsar un adulto, pero las ligeras ya habitualmente no, porque son muy bajitas. Entonces, sí que nos planteamos, o se puede hacer la adaptación con un motor con Navatec, como sería el caso de una Navatec, o si no con una silla de ruedas eléctrica para mejorar su autonomía. Sí que es cierto que cuando son más mayores van al instituto, el instituto está un poco más lejos de su casa, a lo mejor las calles hay cuestas, pues entonces aquí siempre hemos querido fomentar su autonomía y el movimiento libre, pues para que no pierdan fuerza y movilidad, pero en estos casos en los que consideras que tienen que tener un desplazamiento a la misma velocidad que el resto de sus compañeros, pues les facilitas y les prescribimos así a ruedas eléctricas. Pero siempre un poco con la consigna de que nos lo haga solamente para los desplazamientos largos y que intente lo máximo, pues intentar desplazarse de forma autónoma caminando.
¿vale? La mayoría alguna de estas sillas necesitamos adaptaciones de los respaldos y del asiento, pues por el tipo de deformidades que puedan tener los pacientes. ¿Propuestas de mejoría? Pues sí, pues muchas. Los pacientes que están ya en fase de posfractura o posinmovilización y que están estables, pues a lo mejor crear programas de entrenamiento físico, pues porque a veces pues necesitan este pequeño empuje y acompañamiento a nivel hospitalario o de los fisioterapeutas o compañeros de referencia para que les marquen unas pautas y unos tiempos de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, estos sí que intentaríamos realizar este tipo de programas de entrenamiento físico para que no pierdan y para que se animen a tener una actividad física. Deberes que también nos queremos poner, intentar hacer trípticos con ejercicios básicos y recomendaciones. Sé que están todos los que tenéis vuestros, los de AUCE, pero también algunos nuestros para los que a veces nos preguntan pues, un poco más individualizado, ¿no? Nos gustaría, nos encantaría podernos formar, que nuestros terapeutas pudieran formarse en terapia acuática y poder intentar tener piscina en algún momento, que estaría muy bien. Y luego, bueno, desde hace un año el equipo de estimulación precoz del hospital ha formado parte de nuestro servicio de rehabilitación, por lo que para nosotros también es un momento muy importante en el que, tanto por el área de neonatología y toda la parte de desarrollo, en aquellos pacientes que puedan venir al hospital, pues los vamos a empoderar también a ellos, ¿vale? Más cosas que podríamos hacer que no estamos haciendo, pues a lo mejor en algunos estudios de marcha, pues para ver un poco cómo podemos, qué necesidades pueda tener este niño en el caso de que pueda haber alteraciones muy concretas en la marcha. O que a lo mejor nosotros de forma visual y en la exploración no lo determinamos y que en un estudio de marcha nos lo pueda objetivar de forma más concreta, el uso de escalas. De terapia ocupacional, este deber ya lo tenemos hecho, el protocolo de manejo de bebés ya está, este ya está aprobado, y sí que tendríamos pendiente el manejo escolar. Y bueno, como ya sabéis, una de las formas de osteogénesis es el que tiene estas membranas entre el hueso cúbito y radio, y en el que hay mucha limitación en la pronación y en la supinación. Nosotros tenemos de momento una niña. Esta niña es bastante hábil en su autonomía, pero sí que es cierto que cuando veamos que pueda haber un déficit en la autonomía, tanto a nivel domiciliario, en el colegio o en las tareas escolares o de ocio, pues sí que vamos a intentar ponerla en tratamiento para facilitarle estrategias y las ayudas que precise. ¿Vale? Bueno, un poco a nivel de conclusión de mi charla, individualizamos al paciente, intentamos hacerle el traje a medida. Sí que es cierto que os he comentado un poco las características, pero cada niño tiene su tiempo, su entorno, su accesibilidad al sistema sanitario, su adherencia al mismo, sus miedos. Entonces, es esencial el trabajo en equipo. O sea, yo aquí estaría perdida si no tuviera los compañeros que estoy teniendo en la unidad multidisciplinar, a mis compañeros del servicio de rehabilitación y, por supuestísimo, a todos la plataforma que hay alrededor de los compañeros de área, de fuera de Barcelona, AUCE, por supuesto. Este seguimiento se va a hacer hasta que el niño se le dé el alta. En nuestro hospital estamos empezando a dar alta a partir de los 16 años. Ya se hace el contacto con el Hospital Clínic, el Clínico de Barcelona, que es el que va a hacer, en concreto con reumatología, pero es allí donde se hace el seguimiento de todos los pacientes y se hace el traslado del paciente en bloque, en reumatólogo, trauma y rehabilitación. La importancia del posicionamiento
en todas las fases del niño, pero sobre todo en la primera, favorecer el desplazamiento autónomo, que pueda ser autónomo en su domicilio y en todas las actividades y que pueda tener una accesibilidad al entorno y sobre todo que haga deporte. Y creo que con esto más o menos yo concluyo. No me habéis hecho muchas preguntas, pero me parece que ahora vendrán todas. Muchas gracias. Bueno, Meritxell, pues muchísimas gracias por tu webinar, tu ponencia, bastante claro todo en general. Sí hay algunos comentarios ya que ahora te paso a leer y te voy diciendo. Antes que nada, creo que por lo que he leído también un poco en los comentarios, hay una cosa que mucha gente ya ha observado en la charla y y que para mí era además el punto fuerte, y creo que es uno de los puntos más fuertes que tenéis en el hospital, y es claramente este tema de la coordinación, ¿vale? Es el tema de llegar, de que ese trabajo que iniciáis en el hospital no se quede solo ahí, sino un poco extender los tentáculos hacia otros lugares. Es que es esencial. Porque, claro, nosotros podemos dar unas pautas, pero tiene que haber una adherencia y para esa adherencia necesitamos el compromiso de otros profesionales y aparte creo que también lo agradecen estos profesionales. Sí, claramente. Y además lo ensalzo porque no sucede en el resto de comunidades autónomas. O sea, en general no sucede o con esta claridad o con esta claridad con la que lo hacéis en el servicio, en el hospital. Como yo aquí en la UCE veo muchas realidades de muchos lugares, ya te digo que no sucede y de hecho también los comentarios un poco es lo que reflejan. Pues porque no hay una voluntad o no hay un servicio bien organizado o no hay bueno, serán circunstancias diversas, ¿no? Bueno, pero esto es un feedback en el sentido de que a lo mejor un fisioterapeuta de zona contacta contigo, me ha llegado este paciente, tal, no sé qué, veo que vosotros lleváis esto, ¿qué puedo hacer? O sea, esto también es el interés de cada terapeuta, de cada médico, de cada zona. O sea, nosotros das también cuando te piden, o sea, esto es como, nosotros crecemos también porque los demás quieren crecer, ¿no? Claro. Si no, Aquí, esto no es útil. por ejemplo, Vanessa Díaz nos dice, me parece increíble lo bien que trabajáis a nivel multidisciplinar. Espera un segundo. Pues muchísimas gracias, Vanessa. ¿Qué deberíamos hacer los padres cuando tenemos un hijo totalmente dependiente en otra comunidad autónoma? Claro, a eso se refiere. ¿Cómo podemos Hombre, lo coordinar ideal sería... ¿Cómo podemos coordinar estos servicios o hacer estos seguimientos? Porque no los tienen. Claro, eso es una pregunta que no puedes responder tú, dado que tú estás en otra comunidad autónoma, ¿no? Pero lo que has comentado de la hoja de ruta es lo que le ha valido luego de respuesta, porque dice, fenomenal, me está contestando justo con lo de la hoja de ruta. O sea, interesante. Claro, no sé. A ver, por ejemplo, sí que es cierto que de fuera de Cataluña no tenemos muchos. Bueno, creo que no. Os estoy intentando pensar, pero creo que no. Entonces, pero por ejemplo, en otras disciplinas que trabajamos en nuestro hospital, por ejemplo, neuromusculares, y las patologías neuromusculares, otro tipo, nosotros, tú ya haces un informe, pones tu dirección electrónica y haces un contacto con el médico de zona y ese médico de zona ya se pone en contacto contigo. Y siempre hay un feedback de informes, o bien informes online, perdón, por email o escritos. O sea, siempre intentas dar esta posibilidad. No miras que se ha roto, ¿qué podemos hacer? Pues mira, esto, pum, pum, ¿no? O sea, dar esta predisposición. También es cierto que nuestro hospital todo esto lo facilita mucho, ¿no? Y claro, pues la verdad para es que mí me siento muy orgullosa de trabajar donde no, estoy trabajando. claramente es un modelo, por lo menos en la parte esta de coordinación, es un modelo a seguir. O sea, muchas veces nos pasa que el paciente de repente, una vez que es operado, no tiene una rehabilitación o un servicio que esté muy pendiente detrás de él. En muchas ocasiones, por desgracia, pasa. O sea, esto te lo cuento porque pasa, ¿no? En muchas comunidades autónomas pasa. No hay una derivación tan clara o no. Claro, cuando has dicho que tú derivabas directamente,
entiendo que esto es algo que deberían poder hacer todos los rehabilitadores de todos los lugares, pero no se hace, ¿no? Bueno, en Cataluña desde luego, yo es que ahí no te sé decir, claro, también ahora, yo sí que me formé en Zaragoza, en Aragón, pero ahí en aquella época aún hacías todas las cosas manuales. Pero ya cuando empecé a trabajar en Lérida, y luego ya en San Juan de Dios, ya todo ha sido telemático, hay telemático, o sea, todo ha sido online, o sea, tú escribes la historia clínica en una plataforma, en un ordenador. Entonces tú tienes hay interconsultas, derivaciones, tú clicas y allí se te abre y se te abren hospitales, ambulatorios, tal. Miras, ¿dónde vive esta persona? Y yo le pregunto, ¿dónde os va mejor? A este hospital, poner, por ejemplo, Tarragona, que ahí tenemos bastantes niños. ¿Cuál preferís, el Santa Tecla o el Juan 23? Dice, no, el Juan 23 que es el que nos toca por zona, porque allí nos lleva otros especialistas. Yo pues pongo Juan 23 y ahí les explico. Sí. Y entonces pongo también los objetivos. En este momento puede cargar o no puede cargar, pim, pam, pum. Claro, o sea, lo derivas, pero no te desentiendes. Claro, luego mantienes un... Quiero decir, o sea, me puedo desentender porque yo me voy a fiar de esos compañeros, pero yo les voy a decir los objetivos claros que tienen que hacer en esa fase y qué es lo que tiene que vigilar. ¿No? Por ejemplo, hubo un caso de un niño que se le pusieron dos clavos telescópicos, dos bilaterales, ese niño pues no podíamos empezar ni a hacer transferencias, porque es que no, con ninguna pierna podía apoyar. Entonces, en yo lo que me planteé fue hacer rehabilitación domiciliaria hasta que trauma me dijera, ya puede empezar a cargar. Cuando ya empezaba a cargar, pues dependiendo de cómo fuera el niño, dice, ¿vas bien con la domiciliaria? Sí, pues entonces ya no te derivo a hospital. Pero como ya lo veíamos en revisión de las 6 semanas de la fractura, pues digo, bueno, pues si quieres ahora ya te derivo al hospital, porque así ya podéis empezar a trabajar allí, pues todo lo que es la marcha y tal, ¿no? Porque claro, también el fisioterapeuta a domicilio está limitado. Normalmente en los domicilios se hacen en pacientes en los que están muy inmóviles. Ya. Esto también es sorprendente, ¿eh? Porque en otros sitios tampoco existe esta figura y es realmente, es realmente bueno que exista. O sea, ya cuando has hablado del fisioterapeuta domiciliario, ya se me han encendido así los ojos como, ostras. Sí, Claro, sí, es que claro. esto está genial. Piensa que, claro, yo, por ejemplo, en lo que era en Lérida, yo cuando trabajaba teníamos fisioterapeuta de domicilio, pero aparte, cada uno de nosotros iba a un pueblo. Entonces, claro, yo estaba en el pueblo, pero es que en ese pueblo se trataba el niño en ese pueblo, pero era el médico que iba para allá. Entonces, tú de ese pueblo, tú ya sabías que podías ponerte en contacto con los fisios de zona, tanto los de domicilio como los fisios que estaban allí en el pueblo. Entonces, claro, esto ya te crea una sensación de empezar a trabajar así pues como dices tú, en tentáculos, ¿no? Quizás es como una medicina virtual. Bueno, virtual no, líquida. Es lo que tiene que ser realmente. Hay una falta de voluntad en otros lugares y en otras ocasiones y es una pena porque se ve además que el trabajo que se inicia en el hospital luego se continúa en los lugares además quizá más propicios también para el paciente, para lo que has dicho, evitar desplazamientos, etcétera. Claro. Te quería preguntar también por los tiempos en cuanto a este tema de la derivación directa que haces o lo que has comentado también de la atención temprana. Por tu experiencia y siendo así, con una visión crítica un poco que conoces tú, hay una demora luego en aplicar ese tratamiento, hay una demora en llegar el paciente a atención temprana, porque, por ejemplo, te hablo del caso muy concreto de la Comunidad de Madrid, hay unas listas de espera terribles. Ya. No sé si ahí es igual o no, es por preguntar un poco cómo Bueno, desde el COVID sí, desde el desde COVID. el COVID sí. Pero es cierto que algunos niños que a lo mejor tienen otro tipo de gravedad, ya no digo de hoy, más o menos, igual sí que en un mes, 2 meses pueden estar. Pero nos estamos encontrando pre-COVID, a post-pandemia, pandemia, que se nos están alargando mucho los niños. Entonces, sí que estamos asumiendo niños nosotros que les llamamos ya un servicio puente hasta que el CEDIAP los puede recepcionar. Claro, Claro, ya no te estoy hablando de hoy, ¿eh? Ahora te estoy hablando un poco de todo. ya, Con el caso de hoy, en niños pequeños que nos han llegado a nosotros lactantes o que hayan nacido en el hospital, nuestros tiempos los vamos a asumir nosotros porque queremos en concreto algo. Bueno, pues ahora al menos vamos a trabajar el manejo de los padres, el vestido, el desvestido, la bañera, cómo posicionarlo, cómo cogerlo, si hay alguna fractura o algo, cómo movilizarlo. Y esto lo vamos a asumir. Cuando este tiempo, claro, los niños que hacen cambios muy a menudo, bueno, muy rápido, más que los adultos, los niños pequeñitos.
más que los mis mayores, perdón. Entonces, claro, si el niño está estable y ya ha empezado a verlo en el CDA, pues vosotros seguir haciendo esto, pim, pim, pim. Vale, pasamos a la fase de desestación, de sentarse. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Tal. Pues mira, pues yo creo que no es necesario, los de atención temprana lo están haciendo muy bien, que lo sigan haciendo ellos. ¿Vale? Pues mira, el posicionamiento, pues quizás tendríamos que mirar este tipo de adaptación en la silla, no lo veo muy claro, tal, ¿qué os parece? Pum. Antes de caminar, pues este niño va a tardar en caminar, pues hay que buscarle una silla. Bueno, pues ¿cómo le buscamos la silla? ¿No? Entonces, siempre hay unos tiempos clave en los que los vamos a tener en el hospital, Ya. en el caso del niño pequeño. Dais un ¿Vale? poco, Pero claro, siempre va a tener... dais un poco esa cobertura que falta también, claro. Sí, damos esa cobertura puntual en lo urgente. O sea, siempre hemos dicho que en rehabilitación que trabajamos por objetivos, ¿no? Entonces, ya se lo decimos a los papás, ahora vamos a trabajar esto y esto y esto. Se os dará el alta y en la revisión decidimos qué es lo que hacemos, ¿vale? Pero, pero durante ese tiempo, el niño, los que son menores de 4 años, están en atención temprana. Vale. Mira, dice Nuria, que creo que Nuria es la pediatra una pediatra del equipo de Getafe. Dice que buena coordinación en general en todos los ámbitos, aunque en otras comunidades no es tan fácil por no tener interés. Claro, eso es totalmente así, por desgracia. Dice, yo quiero saber si hay algún tiempo... bueno, esta debe ser otra Nuria, es que estoy un poco liado, porque hay dos Nurias, me parece. Yo quiero saber si hay algún tiempo de bici adaptada a nuestro hijo que va al instituto y que le gustaría poder disfrutar de tardes, algún tipo será de bici adaptada a nuestro hijo que va al instituto y que le gustaría poder disfrutar de tardes de ocio con los amigos que van en patinete y no encontramos algo para poder adaptarle y pueda usarlo para trayectos largos, porque se cansa. Aunque él cuando está bien camina y hace 4 horas de tenis de mesa por semana. ¿Cómo? O sea, él es un niño deambulante, entiendo. Sí. Es un niño de ambulante que se termina cansando y que sus amigos van con el patinete y entonces la madre quiere saber si hay algún tipo de bici adaptada, algo que no le suponga lo mismo que el patinete. Claro, porque entiendo que a lo mejor el patinete le da miedo a la mamá que lo utilice por si se cae, ¿no? ¿O qué? Es posible, claro. No, porque el patinete ahora todos son eléctricos. Claro, entiendo. No, pero los niños entiendo que no irán con patinete eléctrico. Yo qué sé. Perdón, sí. Bueno, a ver, que es verdad, sí, se puede fatigar. O sea, no pregunta, pero Grullo acaba de hacer. Bicis adaptadas se pueden adaptar. Yo en concreto ahora no sé qué tipo de bici precisaría él porque no lo he explorado, no sé cuál sería su problema, si la fatiga o porque igual tiene las extremidades cortas y no llega al pedal o porque se le escapa el pedal o porque no puede adaptarse en el manillar. No sé muy bien qué tipo de adaptación precisaría, pero se adaptan. Y luego yo sé que hay una web, lo que pasa es que no me la sé de memoria, pero ya si acaso se la pregunto a las terapeutas que sí lo saben, que es papás mañosos o algo así, o adaptaciones. O sea, es que os ponéis en internet y es que la encontráis seguro. Hay miles de adaptaciones de juguetes, de juegos y de sillas, de bicicletas y de todo. Hombre, igual la solución podría ser una handbike también, ¿no? Una de estas bicicletas de manos, a lo mejor, que muchos pacientes con OI, de hecho, las utilizan, las handbikes. Igual también. Claro, pero es que también depende, o sea, probablemente igual al principio se canse, pero esto es como todo. Luego, cuando el niño ya no tenga tanta fatiga, va a poder ir mejor. Claro, es que no sé qué es lo que le limita el no poder ir en bicicleta. Si son deformidades, si son la fatiga, si son el riesgo de que se caiga. Es más, en este caso es porque dice la mamá que no era la pediatra, me he equivocado, perdón. Lo ha usado y se ha caído con él. Y normal y de tijera, entonces lo rechaza, no lo quiere, claro, le habrá ¿Que se ha asustado. caído, dices? Con el patinete, sí, por eso quiere otra Silla. opción, claro. Hombre, a ver, andar en bici, primero hay que aprender a andar en bici. El riesgo de caídas lo tenemos todos en una bicicleta. Claro, Hay adaptaciones. A ver, yo conociendo un poco el caso en mente, habría que ver, porque yo creo que él además es una persona que es un chaval que es muy físico, entonces habría que ver. Pero bueno, esto ya es un caso un poco particular y habría que hablar más en concreto del caso. Pero sí, adaptaciones hay, desde luego. Sí. Hay que buscarlas, claro. Claro, es que ahí hay que ver qué es lo que le limita a ir en la bicicleta. Si es la parte física de deformidades físicas, la parte de fatiga
la parte de seguridad, pero también en los recorridos que los que va a utilizar la bici. Claro, si se va a poner a hacer trial, yo creo que tenemos algún paciente que hace bici de montaña, siendo osteogénico. Bueno, luego no dice, se rompe, pues... dice, maravillosa la coordinación en todos los sentidos, ojalá consiguiéramos en todas las zonas de España, más en el ámbito rural. Dice, nosotros en el hospital de Getafe nunca le ha pasado a ver un médico rehabilitador después de una operación de fémur. Lo ideal sería que nos dieran esas pautas, ya que la que nos transmite esas pautas al final es la traumatóloga. Claro, sí, eso es. Bueno, claro, es que eso también depende. O sea, a nosotros en esta unidad, cuando se creó, contaron enseguida con el servicio de rehabilitación. El servicio de rehabilitación dijo que sí, o sea, mi anterior jefa dijo, sí, vamos a participar. Claro. Entonces, eso también depende de, ¿no? Sí, no, no. Yo, hablando en concreto de Getafe, sé que ahora hay una idea de reorganizar un poco la cuestión de la unidad y tal. Entonces, Mm. imagino que ese tipo de ideas hay que aportarlas, por supuesto. Claro. Y luego también lo que es importante, que yo me figuro que eso sí que tiene que existir. O sea, lo que es en Cataluña existe la parte esta de fisiogestión, que sí que es gestión privada de fisioterapeutas. Hay un coordinador, creo que hay un coordinador que es rehabilitador y en otros casos es un fisioterapeuta. Pero entonces lo que sería el CAT Salud paga, o sea, ¿cómo te diría? Sí, paga una serie de sesiones de atención domiciliaria. Ya, ¿Vale? Pero o sea, es como, es una fisio privada, pero que las ya, paga el CAT Salud. bueno, Pero quien una lo privada. pauta es el médico. Aquí entraremos en un tema malo para mí, porque es una Claro, privatización. no. A ver, esto es una cosa más de políticas de comunidad, claro. Pero bueno, a nosotros nos funciona muy bien. Para el paciente bien, para el fisioterapeuta mal. Te lo digo yo, a nivel remuneración. Pero bueno, es otro Ah, tema. bueno, sí, claro, no. O sea, la parte Es otro económica esa tema. es otra, pero bueno, Pero bueno, que por lo menos dentro de lo malo, nos podemos quedar con que el paciente por lo menos está algo mejor atendido en ese sí. caso. Bueno, no sé, yo la experiencia que tuve en Lerida de paciente, hay de compañeros que eran fisios que trabajaban, pues así, en domicilios, pues iban bien, tenían su parte privada y con los de ambulatorio, con los ambulatorios y con los domiciliarios tenían suficiente. Bueno, pues no sé, creo que no hay más preguntas. Yo te quería hacer una última. El tema este de la transición a la vida adulta, que has comentado que deriváis hacia el clínico, ¿no? Me parece Sí, que... Eh, ¿Tienes constancia de cómo funciona luego? ¿Tienes constancia de si allí también se les sigue en rehabilitación? ¿Tienes no, constancia de ahí si... no. Porque siempre es el gran problema que nos pasa. En este caso, claro, tu hospital es infantil, pero no sabemos luego. En el mundo adulto todo se diluye como un azucarillo. No, mira, por ejemplo, tengo el caso de una paciente que aún no tiene la mayoría de edad, pero esta chiquilla vive en Sabadell, que es una ciudad en la que, bueno, está cerca de Barcelona, pero allí tienen un buen reumatólogo, traumatólogo un equipo y un buen rehabilitador. Entonces, conmigo viene muy poco. Entonces, yo sé que ella probablemente no la derivemos al clínico, ya se va a quedar allí, en ese centro, en ese hospital. Entonces, a mí me da seguridad dónde va. Yo, por ejemplo, en los casos de los niños de Lleida también me dará seguridad donde estén cuando sean adultos. Bueno, Claro, piensa, nosotros porque estás solamente de adultos, hay de niños, pero yo, por ejemplo, donde trabajaba antes o pensando en los rehabilitadores de zona, si tú has llevado ya al niño de pequeño, si no estás en un hospital de adultos, si no estás en un hospital solo de niños, lo seguirás llevando, no le das el alta nunca. ¿Me claro. explico? Sí, 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 sí. Que Pero luego no es la realidad siempre. Por desgracia. vale, ya, pero claro, yo te estoy hablando, es que son dos experiencias como muy polarizadas, ¿no? En el sentido de que una de una ciudad pequeña, Lería es una ciudad pequeña, que todos nos lo manejábamos nosotros, o sea, yo me conozco los pacientes casi con nombre y apellidos, y luego en Barcelona, que estoy en un hospital de niños. Ya. Entonces, claro, el report siguiente no. Creo que lo podríamos conseguir, ¿no? Porque de hecho los reumatólogos y los traumatólogos están en contacto. Pero bueno, ahí no te sé. Igual me lo tengo que poner de deberes. Una última cosa. Creo que también otra cosa que tenéis que poner muy en valor, has pasado, me hubiera gustado un poco ahí de más de detención, es el tema de la consulta triple, por así decirlo, ¿vale? Bueno, De la consulta. ETA. Bueno, Sí, ETA. me parece que porque yo he tenido la suerte de verla cuando estuve allí
y me parece que es un buen acierto. Mm. Esto es algo que no sé si ha quedado claro en la charla, pero quiero recalcar, ¿no? O sea, lo que se hace es, al paciente le ven a la vez los tres médicos, ¿no? Le Sí, veis los tres. Entonces, un poco, si puedes dar un pequeño repaso de eso antes de sí, terminar. bueno, pues normalmente entra el paciente con sus papás. Lo que os he comentado, están un poco intimidados porque nos ven 3 seguro, pero normalmente cada uno tiene su residente, o sea que 6, y en época pre-COVID hemos llegado a ser 10. Pero Madre. bueno, yo creo que el talante de los 3 compañeros, además es un hospital de niños, entonces intentamos ser bastante cercanos, ¿no? Y son familias que al final ya las tienes muy conocidas. Eh, Saludamos todos, está la doctora, la doctora Paula, reumatóloga, entonces ella sí que hace un poco el resumen de toda la analítica, cómo ha salido, si había ido a algún evento, si se está tomando la medicación, si se suprime, si no se suprime, si ha habido algún efecto secundario, como y, bueno, hace un poco toda la parte, dijéramos, médica de reuma. ¿Que no ha habido fracturas? Pues yo hago la exploración, bueno, también el traumatólogo, pues revisamos todas las radiografías, pues por si vemos que hay algún acuñamiento nuevo o que no está haciendo un callo como esperábamos, hacemos carga o no hacemos carga, esta valoración. Si no hay estas cosas, estas incidencias en las que necesitamos hacer una actitud diferente, pues la exploración la hago yo. Entonces, sí que, bueno, si es un niño pequeño, sí que solamente lo veo en la sala, pero a veces ya los saco al pasillo a que caminen, descalzos y no descalzos, o sea, con calzado, vestidos, ¿vale? Y así ya me hago una idea un poco del posicionamiento y cómo hace su marcha. Luego en la consulta lo desnudo, excepto la ropa interior. Entonces allí vuelvo a hacer los pasos, marcha talones puntillas, un poco para ver ese pie si realmente tiene su fuerza o no, si conforma ese arco o no lo conforma, si es capaz, si tiene fuerza o no, el podoscopio para ver todas las alteraciones que tiene en el pie, si necesita valorar si necesita alza o no, si está compensado o no, ver la espalda, si tiene curva escoliótica o no la tiene, si tiene curva cifótica o no la tiene, si ha empeorado respecto a la previa, y luego ya lo paso a la camilla. Y en la camilla pues ya miro toda la movilidad articular, la que él puede hacer y la que yo puedo hacer. Normalmente no lo esfuerzo porque como la mayoría son hiperlaxos, no pasa nada, ¿no? Pero veo, ¿no? Intento mirar un poco lo que es la estabilidad, miro que sea doloroso o no doloroso, si ha habido en el caso de una fractura, obviamente que no haya una limitación de la articulación, miro la fuerza, vuelvo a mirar la espalda porque sentados me da otra información, siempre que hay una pequeña dismetría estando de pie, me puede dar una falsa imagen de escoliosis cuando no existe, y sentado pues me vuelvo a mirar un momento también la espalda, si hay algún dolor lo exploro ya más determinado, pues bien sea en el raquis o no, y bueno, pues y la fuerza, y prácticamente si sospecho que puede haber algo neurológico le hago la exploración neurológica, y en el caso de los niños pequeños pues busco lo que tiene que hacer por edad, ¿vale? Y allí pues también pues el traumatólogo aprovecha, y si ya es algo pues mira, pues más de dismetrías o más de caderas o más de déjame ver este pie o esta rodilla, a ver qué tal la cicatriz, pues entonces pues lo hacemos en tándem, vamos. Claro. Es por ponerlo en valor, me ha quedado ahora muy claro, muchas gracias, Meritxell, que me parece además, o sea, puede resultar un poco impactante a lo mejor para el paciente nada más entrar a ver tantos facultativos ahí juntos. Pero no, la verdad es que lo hacéis con cariño, yo lo he visto, y lo hacéis con un trato muy humano, y además es lo que demanda el paciente precisamente, es una demanda satisfecha, es decir, que le vean un equipo multidisciplinar, que le vea un equipo y le ve el equipo a la vez, además, y además se genera debate entre vosotros, o un poco Sí, compartís sí, sí. ideas, eso es Porque a veces yo digo, pues yo creo que tiene aquí, digo, tiene una, no sé, no me acaba de convencer, tal, y entonces el traumatólogo me dice, esto no es nada, ¿vale? Quiero decir que está bien. Pensar que si no, estos niños, o sea, a nosotros ya nos gusta hacerlo de esta forma, porque si no, ese niño mismo día a lo mejor iría dentro de la consulta de reuma, dentro de la consulta de trauma, dentro de la consulta de rehabilitación, y haría exactamente lo mismo a lo mejor. pero Entonces, pues además ya lo es, vemos entre todos, claro, todos tenemos una visión en conjunto, muy interesante. discutimos y digo, mira, dice, ¿cómo lo ves? Porque a veces dirías, bueno, pues lo veremos de aquí un año. Digo, buah, le tiene que venir la regla, o sea, tiene que empezar con la regla, esta curva no me acaba de convencer, yo la quiero ver en 6 meses. Vale, pues venga, pues la vemos en 6 meses todos. Porque Muy como bien. tiene que hacerse la dosis de infusión, pues aprovechamos y lo vemos. Vale.
Y a veces pues hemos subido arriba a hospital de día donde se hace la infusión de pamidronato. Pues nada, muy bien, muy aclarado. Y ya está. Vale. Hasta aquí nuestro webinar. Pues Así que muchas nada, gracias. Ha sido mi primer muchísimo. webinar. Pues nada, esperemos que el primero de muchos. Muchísimas gracias, Meritxell, Gracias. por tu trabajo y por tu exposición. Te dan las gracias en el chat. Gracias a vosotros. Y nada, os dejo, tenéis un enlace en el chat, es una breve encuesta, si nos la podéis rellenar, estamos muy agradecidos porque nos ayudáis a mejorar y a saber un poco qué necesitáis o cómo podemos hacerlo mejor. Por nuestra parte, os emplazamos en el siguiente, que ahora mismo no sé cuál es, pero pronto habrá más cositas, ¿vale? Venga, un saludo a todos, gracias Michelle y hasta luego. Gracias. Gracias a todos.